Hola, se va a mostrar la instalación de lo que es el gestor de bases de datos. Se llama MySQL y está en su versión 5.0, así como también su gestor administrativo. Viene siendo un programa con interfaz para que uno pueda visualizar las tablas que se creen en bases de datos. De ahí se puedan visualizar registros y se puedan hasta eliminar tablas. Uno va a proceder instalando MySQL 5.0 con un doble clic o con un clic derecho a instalar y se muestra la pantalla de bienvenida. Aquí tenemos que seleccionar el tipo de instalación. Esta vamos a escoger porque esta es la instalación típica que te va a instalar lo que normalmente te serviría para un uso normal. Uno va a proceder a instalar en el disco duro, que viene siendo la unidad C. Y este paso solamente es instalar y puro next, puro paso siguiente. No requiere de gran configuración, solamente los pasos a configurar son los de un usuario, para que desde ahí uno pueda visualizar lo que se cree. Le damos que sí, los cambios que pide en el equipo. Y mostrará pantallas de promoción donde te dice qué funciones tiene esta versión y que uno necesita, que uno tiene al instalar este gestor. Como siguiente, al terminar los anuncios, uno va a terminar teniendo la opción de configurar MySQL. Ahora, aquí es donde se va a crear los usuarios. Vamos a permitir que se realicen cambios en el equipo, si es que lo requiere. Y vamos a configurar una instancia. Esto viene siendo un espacio de trabajo para un usuario. Una configuración vamos a necesitar con nuestros ajustes y vamos a escoger una computadora de desarrollo. Una base de datos multifuncional. Y bueno, vamos a escoger la unidad donde se va a instalar. Aquí siguiente. Y aquí vamos a añadir una excepción al firewall para que la computadora se pueda conectar al gestor. Y este va a ser el puerto que va a ocupar MySQL, el 3306. Damos siguiente. Vamos a escoger aquí siguiente. Se va a instalar un servicio. Esto es lo que va a permitir que uno pueda seleccionar y que se inicie el programa. Se va a iniciar el servidor o se va a iniciar el programa automáticamente al encender una máquina y se va a incluir un binario. Esto más al rato se va a comprobar. Esto va a servir para comprobar que se inicia correctamente el programa. Aquí llegamos a la parte para seleccionar un usuario, para crearlo. Uno va por defecto o como primerizos usuarios podemos seleccionar el nombre de usuario root, el nombre de usuario root con una contraseña y esta vendrá siendo lo mismo, ROOT. ROOT. Vamos a repetir la contraseña, ROOT. Nada más aquí esto se va a escribir. Lo mismo que el usuario va a ser la contraseña. Siguiente. Y ya
ya están los pasos a ejecutar. Se va a preparar la configuración, se van a escribir los cambios que nosotros hicimos, se va a iniciar el servicio y se van a aplicar las opciones de seguridad que vienen siendo nuestra cuenta creada hace un momento. Y le damos en ejecutar. Si llegase a detenerse esta ventanita como en este momento lo hace, es normal. Solamente hay que esperar un momento hasta que se quite este mensaje de no responde. Como vimos, no tardó mucho ese mensajito, pero es normal si llega a salir. Ya se han terminado de escribir todas las configuraciones y todas muestran una palomita de que se han realizado correctamente. Se va a proceder a finalizar la instalación del gestor con Finish. Va de nuevo uno a la carpeta de los archivos y vamos a ver que está en segundo el gestor Workbench. Esta instalación se está realizando sobre Windows 7, así que si esta instalación se realiza sobre un Windows más actualizado, no va a requerir de estos programas adicionales. Estos programas adicionales sirven para que el sistema pueda ejecutar los programas de Workbench y MySQL. Si no nos llega a pedir esos programitas, es porque el sistema ya cuenta con esos programas instalados. Así que si ejecutamos Workbench, seguro uno de estos dos va a ser necesario o los dos van a ser necesarios. Vamos a ejecutar Workbench, clic derecho, instalar. Y aquí vemos un primer mensaje. No se puede instalar este programa Workbench porque se requiere de una librería que se llama Visual C++ C++ 2010. Así que vamos a la carpetita y lo vamos a buscar. Visual C++ 2010. Esos no requieren de configuraciones, solamente un instalar y ya. Abrir. Permitir cambios en el equipo, le damos que sí. Se aceptan los términos de licencia y solamente instalar. Estos llegan a ser un poquito tardados. Eso en el caso del otro programa. Pero aún así las instalaciones no requieren de mucha ciencia. Para no repetir la instalación, vamos a instalar de una vez para así evitarnos que nos lance de nuevo la ventanita de que llega a faltar este programa. Así que desde un principio lo instalamos. Vamos a permitir de nuevo cambios en el equipo. Como lo había mencionado, esta librería es la que se tarda un poquito más en instalarse. Pero si lo instalan estos dos programas en un sistema operativo más actualizado, no será necesario que los instalen. Leímos los términos de licencia y aceptamos, marcando las casillitas correspondientes y damos en instalar.
Se pausó el video porque sí demoró un poco la instalación, pero al finalizarse las dos barritas de llenar, muestra este mensaje: se completó la instalación. Damos en finalizar y ahora sí vamos a seleccionar, clic derecho a Workbench y vamos a instalar. Esta es la pantalla de Workbench de inicio, es el instalador, la pantalla de bienvenida, y nos va a indicar que Workbench se va a instalar en el disco C, en el disco duro. Damos siguiente y escogemos el tipo de instalación completa con todo lo que necesita MySQL para funcionar. Siguiente, y ahora sí vamos a proceder a instalar. Workbench no necesita de crear configuraciones como usuarios, porque automáticamente Workbench las va a detectar en MySQL que anteriormente fue instalado. Y en un momento también se van a mostrar cómo se va a crear una base de datos, cómo se van a visualizar los datos y cómo vamos a comprobar que están correctamente instalados para su funcionamiento en su uso básico. Vamos a esperar y si es necesario voy a pausar el video. Vamos a permitir cambios en el equipo y va a proceder con la instalación. Aquí ya muestra que se terminó de instalar. Damos clic en finalizar y si queremos vamos a arrancar el instalador. Lo voy a desmarcar. Eso al dar finalizar nos va a arrancar el gestor Workbench. Pero ahorita lo vamos a buscar donde quedó instalado. Y presionamos botón de inicio en Windows y sabemos que en todos los programas estará una carpetita que se llama MySQL. Esta contendrá Workbench y aquí están instalados Workbench y la carpeta de MySQL que contiene una línea de comandos. Vamos a instalar Workbench. Vamos a ejecutarlo porque ya está instalado. Con un clic. Esperamos un momento a que se inicie todo el programa y vemos tres partes. Administración del servidor de localhost, que viene siendo el lugar donde se van a guardar las bases de datos creadas y estas vienen siendo la computadora personal y también nuestra instancia. Aquí es donde nos vamos a loguear y si nos damos cuenta, en la instalación de MySQL escogimos el usuario root con localhost y 3306, que es el puerto donde se va a comunicar la computadora a las bases de datos. Damos doble clic en local instance
porque aquí nada más creamos un usuario y ese fue root. Doble clic se le da y vamos a escribir la contraseña y acordamos que escribimos lo mismo que es el usuario, root, R-O-O-T. Es la misma contraseña de usuario y la que se escribió. Va a abrir ahora nuestra base de datos. Y uno va a poder visualizar del lado izquierdo las bases de datos que se van a ir creando. Si nos damos cuenta, no hay muchos elementos porque apenas es la primera instalación y no tiene ahorita elementos creados. Pero si vamos de este lado y en este botoncito crear un nuevo esquema, esto nos indicará que se va a crear una nueva base de datos. Y por decir, voy a escribir una base de datos que se llama datos y va a tener una tabla que se llama persona. Base de datos. El nombre de la base de datos es el esquema y se va a llamar datos. Escogemos el server por default porque solamente es una computadora personal y vamos a dar clic en aplicar para que así se ejecute la sentencia de crear nueva base de datos. Datos. Damos clic para ejecutar esta línea y que nos va a crear la base de datos. Se ejecutó correctamente y damos clic en finalizar. Vamos a hacer va a ser revisar esta base de datos creada, pero esta base no tiene todavía tablas. Vamos a crear en tables, que vienen siendo las tablas, y vamos a crear una tabla con un clic derecho. Y nos va a mostrar una nueva ventanita que nos va a indicar qué es lo que vamos a querer en la tabla. La tabla se va a llamar persona, como lo mencionamos, persona. El esquema por default y vamos a escribir una primera columna. En el espacio en blanco donde están las casillitas vamos a dar doble clic y se va a llamar como por ejemplo id persona el primer campo y va a ser una llave primaria. Como segundo campo va a ser el nombre. Como tercer campo va a ser el género. Y vamos a agregarle un campo más, que va a ser el de y de persona, nombre, género y teléfono. Va a ser de tipo entero. También al terminar de crear estos campos vamos a ir a aplicar. Estas son las instrucciones que se van a ejecutar para crear los campos a llenar. Con el botón aplicar se ejecutó correctamente las líneas de código y damos en finalizar. Tenemos aquí la base de datos con su tabla que se llama persona. Esta todavía no tiene datos incrustados, así que lo que vamos a hacer va a ser editar tabla ahora. Editar tabla de datos. Para llenar esta tabla, vamos a por decir
seleccionar un cuadrito de los campos y dar doble clic. Y por decir, esto ya es a criterio de nosotros, voy a indicar que ese es el 001. El nombre, Pancho. Su género, masculino. Y su teléfono, este. Como registro número 2, vamos a indicar que es el 002. Su nombre, José. Género, masculino. Número, este es su número. Y número 3, 003. Eli. Género, femenino. De nuevo es la misma dinámica. Estos campos no han sido configurados, solamente es una demostración. Y se da clic en aplicar. Aquí va a indicar que se van a insertar datos. Damos clic en aplicar y se ejecutaron correctamente las líneas de código. Damos clic en finalizar. Y aquí ya están grabados estos datos. Ya indica lo que debe de tener esta tabla. Ahora, para comprobar que están correctamente grabadas estos datos, uno va a visualizar en MySQL una línea de comandos. Y esta contraseña que solicita es la del usuario root. Y sabemos que la contraseña es la misma que el nombre de usuario. Es root. Y enter. Un comando básico de MySQL es mostrar las bases de datos que están en existencia. El comando es show data bases. Termina con punto y coma. Y visualizamos en la segunda fila la base de datos que es la que visualizamos en estos momentos. También lo que podemos visualizar es la tabla que creamos y la tabla se llama persona. Vamos a escribir show tables, también finalizando con punto y coma. Me faltó seleccionar la base de datos. Vamos a seleccionar la base de datos que tenemos aquí y es con el comando use. Use datos, base de datos, punto y coma. Cambiada base de datos. Ahora vamos a visualizar sus tablas. Es show tables. Y vemos que está la base de datos persona. Agrega la tabla creada persona. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer para visualizar estos datos que ya están grabados? Select asterisco from persona. El nombre de la tabla. Este comando va a ser seleccionar todos los datos de la tabla persona. Y nos damos cuenta que está correctamente creada esta base de datos y correctamente se han grabado 3 registros, los cuales se han consultado desde el editor gráfico, tanto como de la línea de comandos en una línea de comandos. Hasta aquí termina el tutorial.